Hola a todos, el día de hoy hablaremos del valor de la multiculturalidad, de ese intercambio que genera y nutre a civilizaciones enteras. Hablaremos de Al-Ándalus, de la universidad más antigua del mundo que fue fundada por una mujer, y de la música como ejemplo de intercambio cultural. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Ivonne, qué milagro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Gillen, gracias por estar aquí. Como siempre, un placer. Un placer. Qué padre que hoy tenemos una invitada distinta. Así es, Ivonne es escritora de Compas Guiándote por la Historia. Y pues sí, este es su primer podcast con nosotros, este primer episodio con nosotros. Y justo hablaremos de uno de sus temas que más le interesa, de la multiculturalidad y el intercambio de ideas. Ella es filósofa de la Universidad Panamericana y pues el día de hoy está con nosotros para compartir un artículo bastante interesante que creo que les podrá gustar. Gracias, Ivonne, Gillen. Pues Empecemos. no sé si me permiten iniciar a mí, justo porque creo que se conecta muy bien, Ivonne, con el artículo que tú escribiste para esta ocasión. A ver qué nos traes. Vas a ver, te va a gustar. Es Al-Ándalus, un diálogo intercultural. Y verán, Al-Ándalus, todos estamos familiarizados con Andalucía en España y el sur de España y la Alhambra, ¿no? Ajá. Pero bueno, Al-Ándalus históricamente es el nombre con el que se conocía esta región en tiempos donde todavía España no era lo que hoy, ¿no? O sea, estaba dominada por reinos musulmanes en el sur de España y estaba dividido por reinos cristianos que estaban en el norte de la península ibérica. Y durante 8 siglos, Medio Oriente, Europa y África, así como el judaísmo, el cristianismo y el islam, convergieron en uno de los escenarios históricos más fascinantes de la Edad Media, justamente Al-Ándalus, con la región y el nombre con el que se conocía al sur de España y al sur de la península ibérica. Y sobre todo, digamos, incluso más allá, porque sí llegó incluso a la parte norte, sí llegaron a tener algunas conquistas, ¿no?, importantes. Y este periodo, ¿no?, que se le puede también conocer como Al-Ándalus, es un verdadero nexo de interacciones culturales, intelectuales y espirituales que marcaron la historia de España y Portugal. En capítulos anteriores habíamos hablado de los califatos, que como era una manera de estructurar la civilización islámica, que podríamos, para nuestro entender occidental, lo podríamos asimilar un poco con el papado, ¿no?, con la cabeza de la Iglesia católica. El califa, digamos, era este representante religioso y representante de Mahoma como fundador de la religión islámica. Y una de las dinastías más importantes de estos califas se le llamó el Califato Omeya. Uh-huh. El Califato Omeya presenció realmente una expansión y control territorial muy, muy acelerado. O sea, como nunca lo habríamos, como nunca se había visto tal vez en la historia, ¿no? No le tomó ni un siglo conquistar, o sea, ni 50 años conquistar el norte de África, Irán, y incluso parte de casi a las puertas de Bizancio en Turquía. Ok. ¿No? Pero, como hemos visto en otros capítulos, el poder se corrompe a sí mismo, ¿no? Entonces, no pasó mucho tiempo para que este califato omeya fuera destronado por otra dinastía de califas, ¿no?, llamada el califato abasí. Cuando el califato omeya es destronado por el califato abasí, Uh-huh.
la familia Omeya migra al extremo occidental del mundo musulmán. ¿Cuál es este extremo occidental? Pues lo que podría ser hoy Marruecos, ¿no? Lo que conocemos hoy como, o también se conoce como el Magreb. Y establece un nuevo califato en la península ibérica. Entonces dejó en Bagdad al califato Abbasí. El Abbasí. Y la familia Omeya dijo, pues yo voy a hacer fortuna al otro extremo para no tener que cruzarme en tu camino y poder reinar, pues digamos, los dos y en relativa paz, ¿no? Y estos, digamos, omeyas que se fueron hasta Al-Ándalus, justamente esta región, pues sí, región histórica musulmana de España y Portugal, venían con un bagaje cultural realmente importante, porque tuvieron contactos con costumbres helénicas y también con costumbres bizantinas que tenían remanencias romanas occidentales. Entonces, debido a este contacto con el Imperio Bizantino y en el Levante Mediterráneo, el califato omeya de Al-Ándalus, este es el otro califato que se formó, favoreció las artes y humanidades durante su gobierno. Una práctica que permaneció vigente entre varios de los taifas o reinos que sucedieron al califato. Digamos, cuando la familia omeya se va al Ándalus a probar suerte y tratar de gobernar en paz sin sus enemigos políticos, los abasíes, ellos van a tener pues, cierto control político en la península ibérica durante un tiempo. Pero después este control político se va a ir mermando y se van a generar muchísimos reinos pequeños, como sucedía en Europa Occidental. Sí, como suele suceder. Como sucedía en Europa Occidental, había muchísimos reinos, pero ahora pues no de reyes cristianos, sino de reyes musulmanes. Ajá. Y aquí le estoy hablando de pequeños reinos, muchos en la península ibérica, en frontera con Francia. O sea, y con Navarra, y con Castilla, y con Aragón. ¿no? Ok, todavía no llegaban, o ya habían conquistado esta parte de España. O sea, ves que el Islam conquista hasta llegar a Poitiers en Francia y es Exacto. donde los frenan. ¿Esto es antes o después? El califato no llega hasta Poitiers. Ajá. De hecho, pues justamente el califato es en el Inter, o sea, el califato todavía estaba ahí. Y en este contexto de mucho, pues ahora, intercambio cultural con las personas cristianas que estaban en España, en la península española, en la península ibérica, con los judíos que también ya vivían ahí, y ahora musulmanes que vivían también en la península ibérica, gracias a los omeyas, pues se volvió un intercambio constante de pensares, de formas de ver el mundo, incluso de pues, profesiones religiosas, ¿no? De confesiones religiosas. Pero gracias, digamos, a esta reciprocidad, surgieron muchísimas riquezas. Podemos decir, hubieron traductores judíos que lograron incorporar filosofía y ciencia árabe en el mundo cristiano. Y también existieron traducciones árabes que lograron incorporar ciencia y filosofía griega a los pensamientos judío y cristiano. Ya bien se venían haciendo traducciones antes, o sea, fuera de Al-Ándalus, del griego al árabe, pero pues aquí sí siguieron, pues digamos, cultivando esta tarea de la traducción. Y en estos tiempos de diálogo y refutación y asimilación de ideas y demás, los pensamientos judío, cristiano y musulmán siguieron sendas muy, muy similares. Es decir, adoptaron, sí, los descubrimientos científicos del momento, ¿no? A la par que conservaban una actitud de independencia religiosa. Es decir, yo, musulmán, te entiendo a ti cristiano, o yo, cristiano, te entiendo a ti judío, pero íbamos a avanzar juntos en nuestro conocimiento, cada uno... en la religión del otro. Ajá, exactamente. O al menos tratando de compaginar este descubrimiento científico con lo que yo creo. Okay. Un poco como lo que habíamos hablado de religión o ciencia, ¿no? Que muchos de los, pues digamos,
filósofos del momento o científicos del momento trataron también de compaginar su creencia, en ese capítulo hablamos del cristianismo, ¿no? Trataron de compaginar su fe con el descubrimiento Sí, con el avance astronómico científico. o de lo que haya sido en ese momento. Entonces, manteniendo esta independencia religiosa, los filósofos musulmán y judío, aquí les va un nombre largo, ahí les va, el filósofo musulmán Abul Walid Ahmed ibn Muhammad ibn Rus, Ok. de otra, también conocido más fácil para todos como Averroes, Ah, ya. Bueno, Averroes. Qué fácil. y el judío Moisés ben Maimón, está más fácil, Maimónides, también, o sea, Ajá. no estuvo tan, la migración al nuevo nombre no estuvo tan complicado. Aquí estamos hablando del siglo XII después de Cristo, 1100, 1150. Sí. Cada uno de ellos, respectivamente, representa bastante bien el pulso histórico del momento, tanto Averroes como Maimónides. Averroes, el filósofo musulmán, y Maimónides, el filósofo judío. Esta senda de, digamos, tratar de compaginar el pensamiento científico y el pensamiento religioso del momento, bueno, o sea, el pensamiento científico y el pensamiento religioso, también no se quedaría nada más en Al-Ándalus, fue algo que también de ahí la importancia del intercambio cultural, fue algo que permeó tiempo después. El filósofo católico del reino siciliano Tomás de Aquino, el siglo XIII después de Cristo, o sea, un siglo después, ¿no? También él procuró seguir esta senda, ¿no? De armonizar su respectiva fe con el avance científico del momento, o la verdad alcanzada a través del conocimiento filosófico, ¿no? Entonces, del mismo modo, tampoco es extraño encontrar en Al-Ándalus historias de, como les mencionaba, también misticismo y espiritualidades influidas, porque pues estabas conviviendo, imagínense, pongámonos en ese contexto, estás conviviendo con gente de otra religión, hermana abrámica tuya, Pero a fin de cuentas distinta. Pero a fin de cuentas distinta y la identificas como distinta, ¿no? Entonces, fue a través de un misticismo islámico conocido como el sufismo. El sufismo, para los que no lo conocen, es, digamos, este misticismo islámico que que inició y su mayor exponente se le conoce como Rumi, un poeta musulmán persa, que él no nació en Al-Ándalus, nació en Afganistán en el 1207 después de Cristo, pero pues seguía habiendo esta conexión, ¿no? Sí, a través de todo el mundo islámico, a través de todo, pues, intercambiaban información y Exactamente. llegó así hasta Al-Ándalus, Sí. sus ideas. Sí, de hecho, hoy a Rumi tú lo puedes ver su influencia en los debriches de Turquía, que son, digamos, monjes danzantes, que meditan a la hora de estar girando sobre su propio eje a manera de danza, ¿no? Ajá. Entonces, y el sufismo también fue muy prolífero en África del Norte. Y al día de hoy puedes encontrar en Al-Ándalus, en Andalucía, comunidades sufistas. Hoy las puedes también encontrar. Entonces, en digamos, en este contacto con otras formas de creer o profesar una espiritualidad y una religión, hubo una influencia también del sufismo en el judaísmo. Ok. Entonces, el sufismo de un misticismo islámico influyó también en el misticismo y espiritualidades judías. Dentro de Al-Ándalus. Dentro de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, obviamente, traduciéndolo e interpretándolo en su propia cultura y sistema ético. O sea, sí, me influye, tengo... Esta idea me gusta, la voy a tomar, pero la voy a hacer a mi manera. Exacto, y la incorporo en tu sistema ético y religioso judío. En este caso lo hizo Bahira ibn Pakuda, ¿no? Una figura relevante en la espiritualidad judía, y donde su obra más famosa, y se puede ver esta influencia sufí en una de sus obras más famosas, llamada Guía a los deberes del corazón. Qué buen título. Guía a los deberes del corazón, y pues es muy fácil verla, desde el mismo título suena
algo que diría Rumi. Justo, escucha lo que tu corazón está exactamente, pues Rumi tiene una de sus, bueno, tiene como sus reglas, ¿no? De cómo él cree que se debe de amar a la otra persona o a los seres, ¿no? Entonces, pues aquí este judío titula su libro Guía los deberes del corazón, Kitab al-Hijjah y la Fara'id al-Qulub, así lo podríamos en su texto original, ¿no? Ajá. Donde habla justamente del monoteísmo, algo que también el Islam profesa, la humildad, la sinceridad, el examen de conciencia, que pues ahí es algo que también se profesaba o sea, se creía en el cristianismo, exacto, ¿no? Ajá. Y el ascetismo, que todas estas religiones tienen también una herencia ascética, ¿no? Sí, a fin de cuentas surgieron de entornos desérticos donde se retiraban de cierta forma al desierto a meditar, y el ascetismo es solo llevar eso al extremo. Ajá, y bueno, y así se fueron como nutriendo esta pues, espiritualidad judía y el libro mismo de Guía de los Deberes del Corazón, que también habla del amor y la obediencia a Dios, ¿no? Entonces son principios que las tres religiones abrámicas ya compartían y que se percataron que compartían en un lugar que las obligó a convivir, ¿no? Al-Ándalus, o sea, y no solo pasaba en Al-Ándalus, porque también pasaba en Medio Oriente, donde había comunidades cristianas, comunidades judías, mucho antes que comunidades cristianas, claro. Y luego comunidades musulmanas después de las judías y las cristianas. Sí, pero Al-Ándalus es como el lugar típico, el clave, porque aparte se desarrolló el arte, se desarrolló el comercio. O sea, y se desarrolló muchísimo. O sea, la Alhambra que hoy vemos pues, también es fruto de una herencia artística islámica sin igual, ¿no? Claro. Entonces, no por nada, les digo, Al-Ándalus dio origen al poeta y al historiador filósofo Ibn Hazm, del siglo X después de Cristo, que hoy se reconoce como el padre de la historia religiosa comparada. Pues o sea, claro. Justamente este historiador y filósofo Ibn Hazm, pues ya hacía ejercicios de, a ver, comparemos lo que tú traes con lo que yo traigo. Y igual, o sea, tal vez no vengo yo aquí a convencerte, pero tú te llevarás algo de mí y yo me llevaré algo de ti y seremos tal vez mejores, ¿no? Que esa es la finalidad, ¿no? Entonces, Al-Ándalus funcionó mucho como una frontera, ¿no? Como hoy sucede, tú vas al norte del país y ves comunidad, o sea, al norte de México y puedes ver cómo pues hay una influencia, ¿no? Entre Estados Unidos y México, que es súper marcada, ¿no? O sea, se nota. Que desarrolla una cultura propia. Exacto. O sea, tú vas al norte del país y no es igual que el centro de México. Claro. ¿No? Entonces, digamos, creo que existen hoy muchas Al-Ándalus todavía, y a lo largo de la historia han existido muchas Al-Ándalus. Tú hablaste hace poco de Samarcanda, ¿no? Sí. Que igual funcionó como un lugar de intercambio. Y creo que pues viene muy a connotación de lo que querías compartirnos, Ivonne. O sea, justo producto de este intercambio cultural andaluz, no se quedó solo en Al-Ándalus. O sea, también migró. Y migró, no digamos muy lejos, o sea, migró justo hacia Marruecos, ¿no? ¿O es así, Ivonne? Sí, pues por un lado, también hablando de Al-Ándalus y de esta brevar y querer combinar la religión con la ciencia, Averroes sería como el experto en eso, porque justamente gran parte de lo que él intenta hacer en toda su filosofía es unir filosofía y religión, y él lo que quiere es mostrar que no están peleadas, y de hecho tiene una frase que a mí me parece muy bella y es muy célebre, en la que dice, es que la verdad no se contrapone con la verdad, entonces ni siquiera tendríamos que estar pensando como que están peleadas, porque ambas se refieren a la verdad, y entonces siempre va a haber una manera de unirlas, y dedica muchas obras a ese tema. Y justamente hablando de las religiones y de cómo abrevan unas de otras en el contexto de Al-Ándalus, Averroes, por ejemplo, a pesar de ser un filósofo que escribió en árabe, actualmente la mayoría de sus obras las conocemos en hebreo. Son súper poquitas las que nos quedan en árabe. En árabe, la mayoría están en hebreo. Él escribió o sea, fue traducido finalmente. Sí, justamente, más que ser muy recibido entre los árabes posteriores, fue muy recibido entre los judíos. Entonces, por ejemplo, Maimónides es muy influenciado por Averroes. Entonces, o sea, sus obras lo que nos quedan son en realidad en su mayor parte traducciones que los judíos hicieron de Averroes. Y así lo conservamos. No, es increíble, pues justamente, ¿no? Las traducciones que pueden ser como
este puente, ¿no? De conocimiento entre, pues sí, entre culturas, ¿no? Yo hablo hebreo, Sí. pero también sé tu otra lengua y lo que tú tengas que darme, puedo yo traducirlo y darlo a los demás. Sí, y la importancia, ¿no? De conservarlo. También algunas obras las tenemos igual en latín y muy pocas, en verdad, muy pocas en hebreo. De todas las que tenemos de él. Bueno, hablando ahora sí del artículo, Okay, después del breviario cultural adelante. de Averroes, justamente hablando de Marruecos, está esta ciudad Fez, la cual tiene la universidad más antigua del mundo. En el 859, una mujer llamada Fátima al-Fihri funda una mezquita que a su vez funciona como universidad y que comienza a ser un lugar en donde realmente se concentra el conocimiento. Entonces, muchos de los emperadores van a como que apoyar, saben, así como dar dinero, dar libros, lo que sea, para que la mezquita como que crezca. Okay. Fez crece mucho porque hay migraciones. Por un lado, migra gente de Kairouan, que es actualmente Fez. Digo, actualmente Túnez, disculpen. Okay. Y por otro lado, también migra mucha gente de Córdoba. Entonces, Fez incluso está dividida por un río. Y de una parte del río está la gente que vino de Kairouan y de otro lado del río está la gente que vino de Córdoba. Okay. Que además, aunque se podría decir como, bueno, los dos eran del Islam, claro, pero eran Islam como muy diferente, ¿no? O sea, es muy diferente de alguien que creció en Córdoba, de alguien que creció en Túnez. Entonces, la misma ciudad, ya solo por ese hecho, era ya realmente un lugar de encuentro y de cultura y de cómo se comienza a forjar cierto tipo de Islam, ¿no? Y además, pues al estar posicionada enfrente de lo que actualmente es España, pues también tiene un intercambio muy fuerte. Entonces fue un lugar en donde se fundó la universidad, estaban ellos, pero funcionaba como un puente, por un lado con los mundos árabes y por otro lado con lo que sucedía en la actual Europa, ¿no? Entonces, en esta universidad se enseñaba principalmente jurisprudencia, pero también se enseñaba medicina y comenzó justamente a tener un legado cultural muy fuerte. Muchos de los profesores o muchos de los estudiantes que entraban a esta universidad después se iban a Al-Ándalus y enseñaban allá. Entonces también es algo muy importante. Por ejemplo, por aquí pasó justamente Averroes, ¿no? Que fue gran juez de Córdoba, gran juez en Sevilla, un personaje político importante. Pasó también Maimónides, hablando de él, ¿no? Tenemos otros también cristianos, por ejemplo, pasó el Papa Silvestre II. ¿El Papa Silvestre II? Sí, el Papa Silvestre II estudió en la universidad. En una universidad musulmana. Sí, en la Universidad Al-Qarawiyya. ¿Esta universidad fue entonces fundada por quién? ¿Por una hermana? ¿Por quién fue? Sí, por un lado, Fátima al-Fihri es a la que se le conoce como la fundadora de la universidad, que es Al-Qarawiyya. Y su hermana funda otra mezquita que se le conoce como la mezquita Al-Ándalus, su hermana Mariam. No está en Al-Ándalus, ¿no? Sino que está en el otro lado de la ciudad, que es habíamos dicho, de la gente que emigró de Córdoba, y justamente le llaman así porque en teoría unas 800 familias contribuyeron para que se pudiera formar la mezquita. Entonces, como que en su honor se queda llamada la mezquita Al-Ándalus, que otra vez ya nos comienza a mostrar cómo la misma ciudad era, pues sí, digámoslo, multicultural, ¿no? En el sentido de que tenía esta división y entonces tienes la mezquita de de los que venían de Córdoba y la mezquita universidad de los de Túnez, ¿no? Okay. Sí, y es así como se funda, que al inicio comienza como algo pues más chiquito y poco a poco va creciendo, hasta el punto en el que las dos mezquitas funcionaban como universidades. Entonces, aunque el centro estaba en Al-Qarawiyya, por ejemplo, no sé, ¿no? El anexo de jurisprudencia estaba en Córdoba. Entonces, como las dos hermanas nos dejaron un legado. En Al-Ándalus, perdón. Las dos hermanas nos dejaron un legado, ¿no? Sí. O sea, dejaron un legado en Marruecos. Bueno, sí es Marruecos, ¿no? Donde está ahorita actualmente. Sí, en Fez. No, y lo interesante es que no fue solo influyente para el mundo musulmán de esa región, sino que fueron a estudiar personas tan importantes como Averroes o hasta un papa. El Papa Silvestre. Entonces eso es como... Sí. Eso te habla del nivel educativo que probablemente tenían en esta universidad tan alto que hasta dejaban un poquito al lado
oye, pero tú eres sacerdote, sí, bueno, Pues pero ahí es donde está la información adecuada, tengo que estudiar allá. Oye, Sí, que o sea, ¿sabes qué aprendió así como el Papa Silvestre? Sí, de O sea, hecho, cuando estuvo allá. a él se le atribuye haber traído los números arábigos a Occidente, ¿no? O sea, a ese nivel de Así, importancia. algo que O sea, ves todos los días. Así como, claro, llévate los números, pásales el 0. Sí, muy, sí, tremendo, ¿no? Este intercambio de información. Claro. Ujú. No, la verdad es que, bueno, es más sorprendente, ¿no? Que sea una universidad, la universidad más antigua, ¿no? O me equivoco, es la universidad más No, antigua. la más antigua. Es la más antigua, fundada por una mujer en un contexto donde, pues, tal vez era complicado llegar a esos niveles pues, de ser directora de una universidad, ¿no? Sí, pues sabemos poco de ellas dos, sabemos que ellas migraron con su familia de Kairouan y justamente también eso es algo muy bello. Ellos son migrantes, llegan a la ciudad de Fez, comienzan a ver que Fez crece, ¿no? Comienza a volverse importante y como un legado a la ciudad a la que ellas migraron, construyen estas mezquitas, que eso también es muy bello, como pensándolo en temas de migración, que no es el tema de aquí, pero es bueno Pero pensarlo. en cierto modo sí lo puede ser, porque estás hablando de cómo la gente carga consigo cierto tipo de información, cultura, forma de pensar, y al momento en el que llegan a otro lugar, lo dejan ahí y sobre eso pueden seguir construyendo y creando estos puntos de encuentro Sí. que pueden de pronto institucionalizarse y volverse una universidad. Y de ahí sale conocimiento de muchas generaciones que se les pasa a todas las que siguen y que van a irlo a dejar en otros lugares. Claro. Tan fácil como el cero en Roma. Exactamente. No, y bueno, creo que es digamos, este encuentro cultural que existió en la universidad, pues me parece que logra, como dice Gillen, ¿no? Demostrar la posibilidad de convivencia, ¿no? Y de intercambio. Bueno, creo que tampoco, o sea, el sistema universitario de aquel entonces, pues, podía ser, obviamente distinto al nuestro, pero hay todavía remanentes de cómo funcionaba, actualmente. No sé, o sea, tú... Sí, por ejemplo, suelen sentarse en una media luna, que de hecho es muy interesante porque alguna vez hablando con un pedagogo me dijo que se considera que la mejor manera de organizar un salón es sentar a los alumnos en media luna. Entonces acomodar las bancas en media luna para que puedan todos ver al profesor y tengan la misma relación de importancia y distancia. Sería como 270 grados, no sé. Así que todos lo vean en el centro del profesor, ¿no? Sí, y de hecho eso sí se conserva. La universidad pues actualmente sigue operando, enseñan principalmente igual jurisprudencia y se siguen sentando de esa manera. Y se siguen sentando de esa manera. Sí. Y me imagino que los archivos que debe tener esa biblioteca deben ser inigualables, ¿no? Sí, tremendos. Pues siglos ahí. La universidad cuenta con 300 textos, entre ellos tienen un Corán del siglo IX. Sí. Siglo IX. Tienen una colección de hadís, de las más antiguas que se tienen. Los hadís son como una serie de enseñanzas del profeta, ¿no? Cosas que se cuentan de él. Tienen unos 4.000 manuscritos y, por ejemplo, la copia que tenemos de la Ética Nicomaquea en árabe que estuvo rondando en ese tiempo, está en esta universidad. ¿En serio? Sí. O sea, la, digamos, original en árabe es la que está ahorita ahí. Ajá, ahí se tiene. Al igual que también un libro de Ibn Khaldun. También se tiene aquí el texto. Y Ibn Khaldun fue muy, muy importante en su época, porque justo fue uno de los historiadores que, digamos, empezó a teorizar conforme a lo que estaba viviendo. O sea, él empezó a teorizar historia basado en, pues, una lógica de nosotros somos, se me fue la palabra. Nosotros somos urbanos, entre civilizaciones que se pueden asentar y civilizaciones que son nómadas, ¿no? Entonces, toda su idea digamos, histórica, justo gira alrededor de establecerse, caminar. Exactamente, gira alrededor de, nosotros nos asentamos, éramos nómadas, llegamos a lograr asentarnos, y después vinieron nómadas de Mongolia a derrumbar esto y a sentarse. Y llegarán otros. Sí, como este ciclo de civilizaciones. Exactamente. Entonces él iba jugando, pues, en el estudio histórico, pues, con cosas muy, muy que tenía a la mano, ¿no? O realidades que veía. O sea, a ver,
Sí, la práctica. O sea, si yo puedo entender la tradición coránica, o sea, él era pues musulmán, ¿no? En Jalún. Si yo entiendo la tradición coránica, yo sé que Mahoma y todos los que empezaron, pues eran, pues realmente eran nómadas, ¿no? O sea, eran realmente nómadas. Y pues estaban las ciudades de Medina y Meca, pero pues, o sea, tenía una tradición nómada muy fuerte. Y pues después él vivió lo que fue el califato, una ciudad de Bagdad hecha y derecha, ¿no? O ciudades como Fez, hecha y derecha, toda establecida. No está, y creo que es increíble. La verdad, me gustaría que compartieras una de las frases con las que terminas ese artículo, que me parece que es, pues es padre, o sea, es muy padre porque realmente refleja justamente el valor de un archivo histórico. Sí, un acervo cultural como esa biblioteca. A ver, dice: cuando lees un libro, viajas en la historia. Cuando ves un manuscrito de 10 o más siglos de antigüedad, viajas en el tiempo. A mí... Y sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, absolutamente. Y pues realmente tienes que tenerlas, o sea, una versión del Corán del siglo IX, o una versión de Hadís. O de Ibn Khaldun, ¿no? De sus libros de Ibn Khaldun, escrito en puño y letra por él. ¿Verdad? Sí, dices, ¿esto cómo lo conservaste? O sea, deja tú ya nada más el conocimiento que se está conservando ahí, sino ya la reliquia de esto efectivamente salió de la mano de esta persona. Y de aquí salió todo el siguiente conocimiento. Sí, y la arquitectura también. O sea, si tienen oportunidad, busquen fotos de la universidad. Es bellísima. En verdad, muy bella, con sus tejados verdes, que además dicen que lo puedes ver como desde diferentes puntos de la ciudad. Muy, muy bella. Y que seguramente también se fue construyendo poco etapas, a poco, ¿no? por etapas, y conforme, oye, pues si hicimos esta pequeña universidad y alguien llegó y le puso más dinero y llegaron más profesores y de ahí se fue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, el crecimiento arquitectónico y también, más bien el crecimiento arquitectónico también te está hablando de un crecimiento cultural que va cada vez siendo más rico, más rico, más rico, y que puede ofrecerse a más personas. Claro. Oye, es que si estás invirtiendo, es que yo creo que entender la educación es como estoy invirtiendo, o sea, de por sí una inversión es creer en el futuro, ¿no? O sea, yo voy a invertir porque creo que esta acción, digamos, ¿no? Esta acción va a subir o bajar va a subir, pero tú le apostarías a una que va a subir, ¿no? Pero pues en la educación es decir, yo le voy a apostar a las generaciones que vienen. Yo le voy a apostar al futuro generacional. Y de hecho, algo que me parece interesante, el otro día estaba escuchando a alguien que decía, es que la gente ahora dice que no quiere que la educación sea conservadora. Eso no puede ser. O sea, eso no tiene sentido. Porque ¿de qué se trata la educación? De lo que has conservado a lo largo del tiempo, que crees que es valioso porque ha funcionado, claro, y porque aún se lo tienes que pasar a la siguiente generación. Que lo tengas que ajustar a su realidad, sí, pero lo tienes que conservar. O sea, hay cosas que no debes de desechar. Y esa es la labor que hacen este tipo de instituciones. Y pues si es la primera, es la que más ha conservado. Sí, ¿no? Ya tiene 1161 años enseñando. 1161 años enseñando. Wow. No, eso es impresionante. Sí. Y además que genera vínculos en común, ¿no? O sea, tú como músico, o sea, tú aquí en México y alguien en Austria podemos acordar en que Mozart y Beethoven fueron músicos importantes, porque es algo que en la educación musical pues se fue dando de generación en generación, en generación en generación, y que se fue valorando con el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo que marcaron un cambio. O sea, que dijeron, bueno, no voy a inventarme algo de la nada, sino que estoy construyendo sobre lo que antepasados míos a nivel, por ejemplo, musical o religioso, lo que sea, construyeron. ¿Yo qué voy a aportar? Y ahí es donde se da ese brinco de educación. Y que tengo que aprender primero para después aportar. Exacto. Todo el mundo lo que dice, no, es que, por ejemplo, Picasso. No, Picasso no pintaba. No, a ver, espérate. Ve sus primeras obras. Y pintaba muy bien. Y pintaba como se debe. Y según la gente que dice, esa es una imagen que reconozco y que es bonita y buena composición, etcétera, etcétera. Eso lo podía hacer. Una vez que palomeó eso, y que se dio cuenta que quería expresar más cosas, fue cuando empezó a romper las reglas y desarrolló su estilo particular del cubismo. Dijo, voy a crear algo. O sea, pero ya aprendí. Porque ya aprendí, ya puedo romper para crear. No es nada más voy a romper. Porque me lo voy a inventar y ya. Sí. No, eso no. Es donde no hay credibilidad. Y es que tampoco, es que no pasa. O sea, bueno, o sea,
Me parece que es muy cierto que las ideas están en el aire, ¿no? Muchas veces tú puedes ver, no sé, a Newton haciendo una de las primeras derivadas, ¿no? O inventando la integral, o sea, o descubriendo la herramienta de la integral, y alguien en Europa también, ¿no? Sí. Haciéndolo. Fue casualidad que uno lo registrara antes que el otro, pero ya digamos, a lo mejor la necesidad del momento y lo que se había vivido ya daba pie para que el siguiente escalón fuera ese. Sí. Entonces, pues las mentes brillantes que están en contacto con eso y que están conscientes de lo que se ha trabajado, pueden dar el siguiente paso. Exacto. Oye, pero, o sea, hablando ahorita que mencionamos músicos, creo que tú traes también algo interesante que justo es como un intercambio, ¿no? Justo así como estamos hablando que estos son lugares al-Ándalus donde se mezclan culturas y se dio Andalucía, que es maravilloso, o esta universidad donde se juntan personas de diferentes bagajes y de ahí pueden llevarlo a otro lado lo que aprendieron. Les tengo un ejemplo de 2 personas que encarnaron esta forma de vida. Ok. Que fueron una mezcla de diferentes cosas, lo conservaron, lo reinterpretaron y crearon algo totalmente nuevo. Ok. Entonces, sabemos que hay maneras de enraizarse en la tradición y hay maneras de florecer en la novedad. Pero hay ciertas personas que son magos que pueden hacer las 2 cosas. Y estas 2 personas son, para mi ejemplo, Astor Piazzolla y Arturo Márquez. Astor Piazzolla, ok. Piazzolla nació en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en 1921. Aunque desde 1995 hasta el 36 vivió en Nueva York. Ahí su padre le regaló un bandoneón y eso lo introdujo al mundo de la música. Aparte de que estando en Nueva York, es una ciudad musical, sí, la cual estaba rodeado de influencias musicales. Muy pronto empezó a aprender a tocar piano. Y de hecho lo hizo bajo la tutela de un ruso llamado Bela Wilda, que había sido discípulo de Rachmaninoff, el pianista que revolucionó el piano en el siglo XX. Que ya estamos, en 1921 ya estamos hablando de globalización. Sí, no estoy globalización en serio. A este nivel, este pequeño niño argentino aprendió a transcribir y ejecutar a Bach y a Schumann. Bach es el más complicado, ¿no? Vuelve a Argentina unos años después y ahí trabaja como bandoneonista en orquestas de milonga, orquestas de tango. Y ahí se adentra a todo este mundo de la milonga y de la Argentina como más tanguera. Y comenzó a escribir sus propios arreglos y composiciones de música culta, porque es lo que él tenía como educación. Okay. Bach, Schumann, enseñado por un alumno de Rachmaninoff. Y aquí, perdón, el tango ya se tocaba así como... Ya, el tango es si de por sí el tango ya es una música que proviene de la mezcla de los inmigrantes en Argentina, que la puedes trazar hasta los ritmos que existían en Persia. Eso ya es todo un tema del mismo tango, que como de Persia viaja a Argentina, le metes música gitana, le metes música italiana, napolitana, etcétera, etcétera, y viajas al otro lado del Atlántico y ahí lo toca todo el mundo con los instrumentos que tiene y se les empiezan a ocurrir cosas y los temas surgen justamente por la precariedad de su situación de pobreza. Entonces mezclas todo eso en ese mundo de la milonga y sale un género totalmente nuevo, apasionante, icónico y que tiene toda esa fuerza de una nación. Sí. Bueno, pues a eso se enfrenta Astor Piazzolla cuando llega. Y aparte trae las herramientas de la música, digamos, más académica, proveniente de Europa. Viajando entre Estados Unidos, Francia y Argentina ya como músico, su estilo de tango se alimenta de una amalgama de distintos géneros. El jazz de Estados Unidos, el rock, que de por sí ya es una mezcla del jazz y el rock, y la música de cámara. Sus logros empiezan a equilibrarse entre tangos y poemas sinfónicos, que incluyeron conciertos, octetos, quintetos, incluso una operita, que es como él la llamó, que se llama María de Buenos Aires. Ok. María de Buenos Aires. ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué operita? O sea, ¿cuánto? Así la llama él. Es una ópera pequeña y como pues, él le llamó operita.
Ah, está bien. Ajá. Dejemos por un momento a Piazzolla y a lo que está haciendo esta mezcla que hizo en los años 30, 40, 50. Lo dejamos ya en Argentina. Dejámoslo en Argentina, viajando por el mundo y haciendo un tango que ya habíamos, ahorita les decía, ¿no? Este tango mezclado de diferentes lugares, más bien de personas de diferentes lugares. Bueno, él lo toma y le mete su visión personal y lo lleva a otro nivel, que en ese momento fue criticado y fue muy revolucionario lo que estaba haciendo. Era hasta casi que una ofensa nacional. Ok. Entonces vamos a dejarlo haciendo esto. Esas ofensas nacionales. Y vamos a adelantarnos en el tiempo. Vámonos a 1950, a Sonora, en México. Ok. Y ahí nace Arturo Márquez. Arturo Márquez era hijo de un violinista de mariachi. Su primer acercamiento con la música fue la música de mariachi y la música de salón tradicional. El merengue, etc. El casino, la red casino, que vienen de estos también ritmos de Cuba, que son ritmos mezclados afroamericanos. Sí. En 1962 se muda a Los Ángeles con su familia. Y ahí continuó sus estudios ya de manera más formal en el Conservatorio Nacional. Perdón, no. Estudió en Los Ángeles, estudió violín, tuba, trombón y piano. Aquí tiene todas estas herramientas. Y eventualmente llega a México. Regresa y ahí es donde continuó sus estudios ya formalmente en el Conservatorio Nacional y en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Lo becan y se va a estudiar de nuevo a California en 1988. O sea, esto ya no es hace tanto. Sí. Y está en Estados Unidos. California. Está en Estados Unidos. Y ahí se introduce a la música electrónica, el jazz, a la música latina en general y la música contemporánea. Él, después de todo esto, de haber estado en Bellas Artes, becado, etc., parecía que pues, él iba a irse por esta ruta ya más de música clásica de vanguardia, sobre todo después de haber tenido este tema como de la electrónica, que no se imaginen la electrónica tipo... Sí. El EDM y eso. No, es la electrónica que hacía, por ejemplo, Stockhausen, que es como mezclar sonidos. Que es una locura, es como puertas rechinonas. Exacto. Y es este tipo de música que era como más de vanguardia. Y todo parecía indicar que iba a eso, hasta que añoró sus días escuchando y dirigiendo música popular. Entonces regresa a México. Y en México redescubre el baile de salón que asentaría su estilo, el danzón. El danzón... Un giro que yo creo que fue medio inesperado. Inesperado totalmente. Este baile es un baile de salón producto del mestizaje en Cuba. Y llega a Veracruz, en México, a principios del siglo XX. Es relativamente nuevo. Y ahí se consagra como una danza popular mexicana, en Veracruz. La exposición de Márquez a ese ritmo, aunado a sus estudios clásicos, resultaron en 8 composiciones, siendo el danzón número 2 para orquesta el más famoso. Particularmente el danzón número 2, lo coloca en el escalafón del compositor mexicano más importante de su generación. Entonces les había dicho, te dejamos a Piazzolla, que no son contemporáneos, pero Piazzolla hizo todo esto en Argentina con el tango, que lo llenó de música de diferentes procedencias, y Márquez hace lo mismo en México con el danzón, elevándolo a una composición de música sinfónica. En Europa aclamaban a Piazzolla. En Argentina cuestionaban. Lo que estaba haciendo era impensable. Pero mezclando ritmos y estilos, ahorita, en la actualidad, nadie puede discutir que el tango no se expandió y se renovó a través de las composiciones que hizo Piazzolla. Y la estética musical que Astor Piazzolla tenía impulsó el género a nuevos horizontes creativos, lo que dio pie a que se hiciera tecnotango, tango, o sea, cosas rarísimas. Sí, que puedes poner YouTube tango. Exacto. Él, digamos que fue el que abrió la puerta a que se hiciera todo esto y que elevó el tango a un nivel de composición ya no tan arrabalero, claro, sino que ya lo llevó a
a conciertos ya de orquestas de cámara. Que viene como ya con esta herencia, de por sí ya el tango viene, o sea, está lleno de herencias. Él todavía le mete más y lo lleva a otro escalón. Wow. Y de la misma manera Márquez regresa a las bases del danzón para construir una identidad sonora nueva y reforzada. Y lo convierte en un pilar incuestionable del firmamento musical mexicano contemporáneo. Entonces, creo que esto es vivir lo que estamos platicando en carne propia. Sí. Son personas que mezclaron todas las influencias que tenían y que lo llevaron a niveles nuevos, niveles que no se habían imaginado antes, y justo a lo mejor como le había hecho Newton y sus otros contemporáneos que encontraron que era momento de dar un paso por las necesidades y el conocimiento que se tenía, ellos hicieron lo mismo. Vieron que tenían todo un menú de música que podían escoger y dijeron, es momento de dar un siguiente paso. Y la rompieron. Y a mí me encantó que después de hablar, por ejemplo, nosotros hablamos del siglo XII, ¿no? Y luego dimos un salto monumental. Y luego dimos un salto monumental al siglo XX. Que creo que es más bien por un tema de que el ser humano es así. Ajá, pero es que, exacto, o sea, es algo que sigue, o sea, a pesar del tiempo, continúa y se sigue haciendo y es vigente al tiempo de hoy, o sea, es vigente a lo que vemos en las noticias, a lo que vemos en nuestros celulares, o sea, sigue siendo o sea, nos nutrimos y no podemos o no deberíamos de dejar de, después de interpretarlo, crear algo, ¿no? Por supuesto. De hecho, les recomiendo muchísimo que escuchen el Libertango de Astor Piazzolla y obviamente el danzón número 2 de Márquez. Los que nos están viendo en YouTube, en la parte de comentarios, les voy a dejar ahí, siempre les dejamos la parte de a qué artículos nos estamos remitiendo. Váyanse al que se llama Mestizos Míticos. Y ahí, en la parte de abajo, van a ver los vínculos al Libertango, los vínculos al danzón número 2. Y este es un dato todavía más contemporáneo. A ver. Hablando justo de esta mezcla, durante la pandemia, obviamente, pues la gente se encerró. Y eso le afectó a muchas cosas, inclusive a la música, particularmente a la música en vivo. Y en México hay una una directora muy conocida que se llama Alondra de la Parra. Por supuesto. Alondra de la Parra se ha caracterizado por impulsar la música mexicana, una de ellas, el danzón número 2, en todo el mundo. Ha dirigido orquestas en Francia, en Australia, por todo el mundo. Y durante la pandemia hizo un proyecto en el cual dijo, bueno, vamos a hacer una como reinterpretación del danzón número 2, que va a ser muy parecida, no exactamente igual, con permiso del compositor, que sigue vivo. Está padre, que sigan vivos y sigan... Y él sigue motivando eso. Y entonces juntaron a los mejores músicos de todo el mundo para cada uno de los instrumentos que se necesitaban. Pianistas, trompetas, claves, todo. Y lo grabaron por separado y lo unieron después. Entonces, tú ahorita puedes buscar ese danzón número 2 y ves como cada quien tiene su momento, porque fue grabado en diferentes lugares, en diferentes momentos, y después en edición se juntó y se hizo que diferentes personas de diferentes lugares se pudieran unir alrededor de 1 hora gracias a la tecnología. O sea, eso la verdad es que es súper valioso. Súper recomendable, aparte que lo escuchen. Y recomendable, sí, porque finalmente es algo de México. Si los que nos están escuchando de México, es parte de la nacionalidad mexicana. De hecho, otro dato rápido, una de las mejores versiones que pueden encontrar es tocada por una orquesta polaca. Wow. Ahí lo tienen. Ejemplo de interculturalidad, ¿no? Y multiculturalidad. Es increíble su versión. Sí, y creo que es algo sumamente valioso que no debe de dejarse en un tiempo histórico, que creo que debe ser vigente y nosotros debemos tener esta motivación de si tenemos algo, compartirlo, ¿no? Compartir lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, porque a partir de eso es como pues, los demás nos vamos nutriendo y aprendiendo, ¿no? Seguir dando ese siguiente paso. Exacto. Entender las reglas, romperlas tantito para dar el siguiente paso. Sí. Y bueno, creo que los invitamos a seguir haciendo este intercambio con sus conocidos,
Si eres de Monterrey y conoces a tu amigo de Yucatán, pues no dejes de hablarle, ¿no? O sea... Se les pueden ocurrir cosas muy padres. Se pueden ocurrir cosas padres. Y bueno, los invitamos a seguir teniendo este intercambio de conocimiento, leyendo Compas, guiándote por la historia. Cada martes y jueves hay un artículo. Pueden seguirnos en Facebook como compas.guiándote por la historia, Instagram compas.historia y Twitter compashistoria. Y bueno, también cada lunes tenemos un podcast para ustedes y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Ivonne, Guilén, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Bye.